Hoy quiero compartir con todos vosotros los increíbles beneficios del ejercicio, más allá del simple hecho de querer bajar de peso. El ejercicio actúa como un factor epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que regula la forma en que se expresan nuestros genes, haciendo que unos se enciendan y otros se apaguen, de forma positiva para tu salud. Nuestros cuerpos evolucionaron durante 150.000 años para mantenerse en movimiento, haciendo ejercicio a diario. Pensad que tenemos más de 10 millones de glándulas sudoríparas que son nuestro aire acondicionado privado y que nos sirven para adaptarnos al calor y mantener nuestra temperatura. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber los 15 beneficios del ejercicio más allá de la pérdida de peso. Y si me regalas un like y comentas, me das fuerza para seguir saliendo a correr cada día. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor. El ejercicio activa los sistemas de reparación en nuestro cuerpo, pero para ello también necesita periodos de descanso y recuperación, por lo que será necesario evitar sobreentrenar para dejar que nuestro cuerpo active esos mecanismos de reparación. Del primer beneficio que vamos a hablar hoy es el que se produce sobre el sistema nervioso autónomo, ya que digamos que lo mantiene en forma. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que regula las acciones involuntarias, como pueden ser los latidos del corazón. Este, a su vez, lo podemos dividir en sistema nervioso simpático, que actúa predominantemente durante el ejercicio, ya que nos activa, y el sistema nervioso parasimpático, que actúa predominantemente después del ejercicio, pues nos devuelve a un estado de calma o de relajación. El sistema nervioso simpático provocará durante el ejercicio un aumento de la vasodilatación de los músculos y órganos que trabajan para aumentar su eficiencia. Además, aumentará la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca o la presión arterial, entre otras cosas. En segundo lugar, o número 2, disminuye el riesgo de ataque cardíaco. Esto se debe a que el ejercicio fortalece el corazón y lo ayuda a bombear la sangre de manera más eficiente por todo el cuerpo. Asimismo, el ejercicio cardiovascular es de gran ayuda para mantener las arterias limpias, al aumentar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el HDL, y reducir los niveles de colesterol de lipoproteína de baja densidad, el famoso LDL en la sangre. Si buscas mejorar tu corazón y prevenir problemas cardíacos, 40 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, también puede ser un poco más vigorosa, entre 3 y 4 veces por semana será suficiente. En tercer lugar, y al hilo de lo que se estaba diciendo hace un momento, también disminuye el riesgo de tener la tensión arterial alta, porque el sistema vascular se vuelve más elástico. De hecho, el ejercicio por sí mismo, como variable aislada, puede disminuir el riesgo de tener presión arterial alta en un 35%. En cuarto lugar, y por supuesto relacionado con todo lo anterior, disminuye el riesgo de sufrir un derrame cerebral y acelera la recuperación si ya lo has padecido, ya que el ejercicio aeróbico desempeña un papel importante, como ya hemos visto, en la aptitud cardiovascular, las habilidades cognitivas, la velocidad y la resistencia al caminar, el equilibrio, la calidad de vida, la movilidad y otras facetas de la salud
en los pacientes que han sufrido un derrame cerebral. El beneficio número 5 sería su capacidad para reducir el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer, como pueden ser el cáncer de mama, el de pulmón o el cáncer de colon. En el caso del cáncer de mama, el mecanismo de acción es por una reducción de los niveles hormonales y una estimulación del sistema inmunológico. En el caso del cáncer de colon, sería porque el ejercicio activa el tránsito intestinal, haciéndolo más rápido y además reduce la inflamación. Número 6. Disminuye el riesgo de padecer diabetes, porque mejora la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular. Así, si te diagnosticaron resistencia a la insulina o prediabetes, puedes utilizar el ejercicio para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir, de este modo, tus niveles de azúcar en sangre. Además, el ejercicio maneja el azúcar extra y reduce al mismo tiempo los niveles de insulina. Número 7. El ejercicio disminuye el riesgo de padecer ansiedad y depresión, porque mejora todo tipo de neurotransmisores, incluyendo la dopamina, y también aumenta las endorfinas. Por cierto, y como curiosidad, os diré que funciona mejor que un baño de burbujas para reducir la ansiedad. El ejercicio ayuda a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, y esto nos lleva al punto número 8. Puede reducir tu estrés, y ya solo por eso valdría la pena que comenzases a hacer ejercicio, ya que este es uno de los grandes beneficios del ejercicio para la salud. Número 9. Mientras estás haciendo ejercicio aeróbico, estás distrayendo tu mente de todas tus preocupaciones, lo que, por ejemplo, en mi caso, lo encuentro extremadamente terapéutico. ¿Qué opinas tú? ¿Te pasa lo mismo? ¿Todavía te faltan argumentos para salir a hacer ejercicio? Pues espérate, porque quedan todavía 8 más que te los voy a dar ahora mismo. Número 10. Puede disminuir tu riesgo de padecer demencia y mejora tu memoria, porque la parte del cerebro que se atrofia cuando aparece la demencia se llama hipocampo. Hacer ejercicio aumenta las sustancias químicas que respaldan y previenen la degeneración del hipocampo, que es una parte importante del cerebro para la memoria y el aprendizaje. Puede incluso aumentar algo el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda a que crezcan nuevas neuronas. En el número 11, y esto ya lo he mencionado antes, como baja el estrés, porque disminuye el cortisol, esto hará que duermas mejor. Y notarás que cuanto más mantengas una regularidad en el ejercicio, más mejorará tu sueño. Número 12, el ejercicio ayuda a mejorar la fuerza de voluntad, ya que por un lado, hacer ejercicio afecta a las partes del cerebro que participan en la toma de decisiones y las capacidades cognitivas superiores, lo que afecta al autocontrol. Además, hacer ejercicio es en sí mismo una gratificación aplazada para muchos de nosotros. Nos cuesta empezar o mientras lo hacemos, pero el sentimiento de satisfacción posterior nos impulsa a atarnos las zapatillas cada día. En el número 13 se ha visto que 20 minutos de ejercicio moderado puede tener efectos antiinflamatorios, y eso ha quedado demostrado en distintas investigaciones, ya que el ejercicio produce una respuesta celular antiinflamatoria que puede evaluarse en la reducción de la citoquina TNF, que es una citoquina inflamatoria. En el número 14, el ejercicio puede ayudar a aumentar la longevidad, debido a todas las cosas de las que os he ido hablando a lo largo de todo el vídeo, como son la disminución del riesgo de padecer ataques cardíacos, de padecer accidentes cerebrovasculares o cáncer, entre muchas otras cosas que os he dicho. Y en el número 15, el ejercicio moderado, de forma regular, mejora la fertilidad tanto en hombres, al mejorar la calidad del esperma, como en mujeres, ya que reduce los problemas de ovulación.
Pero eso es con ejercicio moderado. Sin embargo, hacer demasiado ejercicio o de muy alta intensidad reduce la fertilidad. Por lo tanto, ejercicio moderado si quieres mejorar tu fertilidad. Número 16. Reduce el riesgo de caídas, sobre todo en personas mayores de 65 años, que puede provocar huesos rotos y potencialmente crear lesiones o discapacidades de por vida. Y si te preocupa ser demasiado mayor para empezar a hacer ejercicio, piensa que tienes mucho que ganar. Número 17. El ejercicio es asequible y accesible, ya que no necesita ningún equipo sofisticado o pagar un gimnasio para hacer ejercicio. Hacer ejercicio a diario puede ser tan fácil como dar un paseo por tu vecindario o salir a correr con algún amigo por un sendero de tu localidad. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías todos estos beneficios del ejercicio más allá de la pérdida de peso? ¿Haces ejercicio regularmente? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "yo amo el ejercicio", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre el remedio número 1 para la placa dental o sarro, que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una pestaña nueva para verlo en un minuto. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Maritza Mosquera, que nos comenta que tener problemas en la boca puede hacer que enfermes en cualquier otra parte del cuerpo. Y tiene razón, la salud y la enfermedad entran por la boca. Un saludo y gracias por comentar. Y María Guadalupe Naranjo, que me felicita por el 1.000.000 de suscriptores. Gracias. Y nos cuenta que toma magnesio y que le ayudó mucho con el insomnio y el estreñimiento. Realmente el magnesio es maravilloso. Por cierto, en una respuesta a su comentario nos cuenta qué magnesio toma y cómo lo prepara. Si os interesa, leed todo el hilo. Es muy interesante. Gracias, María. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Que tu comentario tenga por lo menos un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso, te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios de caminar y qué te sucede si caminas 30 minutos al día. Mis amigos, en la calle pasábamos las horas.